Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Gestión de la Calidad en Proyectos de Construcción, a cargo de la arquitecta Patricia Bonilla Alfaro. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestra panelista de esta tarde, la arquitecta Patricia Bonilla Alfaro. Tiene una licenciatura en arquitectura. También es certificada con la NFPA 101. Tiene 22 años de experiencia, tanto en consultoría en arquitectura como en el área de construcción. Dice que del 2000 al 2014 fue socia y vicepresidente de OPB Arquitectos y del 2016 a la fecha está dirigiendo el departamento de calidad en la constructora Edificar. Ahora bien, le doy la palabra a la arquitecta Patricia Bonilla para que inicie su conferencia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, buenas noches ya casi. Gracias por haberse conectado, por enlazarse a esta charla que con mucho cariño les han preparado o me han pedido que prepare para ustedes, esperando pues aportar y enriquecer un poquito el conocimiento de las personas que estamos aquí, compartir de mi experiencia para ustedes. Así es que bueno, es un gusto y un placer poder colaborar con el Colegio de Ingenieros Civiles. Bueno, ya como Carol dijo, mi nombre es Patricia Bonilla. Yo quiero decirles que en este momento estoy en mi casa de habitación, así es que pido disculpas por cualquier interrupción familiar de mis hijos o de mis mascotas que las tengo a mi alrededor y ellas están siempre cerca mío, a veces ladran, a veces, y bueno, es parte de este mundo virtual en el que vivimos ahora parcialmente aún del que hemos tenido que irnos acostumbrando. Bueno, como dijo Carol, las preguntas se pueden hacer al final o las pueden anotar en el chat y las evacuaremos al final. Yo trataré de ser lo más clara posible en la explicación. Es un tema fascinante, apasionante para los que estamos en el mundo de la construcción, que no es nuevo, que siempre existió, pero que básicamente hoy en día lo que hemos hecho es tratar de estandarizar, aprender de las prácticas internacionales que ya se estaban utilizando en el mundo desarrollado con la construcción, en el mundo de la construcción, en los países desarrollados y que nos llevan, digamos, la delantera en sanas prácticas para gestionar la calidad en proyectos de construcción. Entonces, como les digo, no es un tema nuevo, pero sí es un tema que cada vez toma más y más relevancia en las obras de construcción, que no debería ser exclusivo a proyectos de gran envergadura. Nosotros deberíamos entender y aprender que la gestión de la calidad en los proyectos de construcción debe aplicarse desde la remodelación más pequeña hasta los proyectos grandes que podemos enfrentar. ¿Por qué? Pues porque la calidad no tiene escala. Un proyecto entregado con una calidad máxima es responsabilidad de nosotros como profesionales en el diseño y en la construcción. No importa el tamaño proyecto, no importa el presupuesto que tenga nuestro cliente, no importa si es interés social o si es un hotel de lujo, siempre tenemos que tener la responsabilidad de pasar el filtro de la calidad a todas y cada una de nuestras actividades en el mundo de la construcción. Entonces, dicho esto, yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Y por favor, si alguno me indica que estén viendo la presentación en este momento. Sí, la vemos. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar hoy, como les decía, de gestión de la calidad en obras de construcción. ¿Por qué gestión de la calidad? Porque la calidad per se es un concepto. La gestión de la calidad es cómo yo aplico y le paso filtros de calidad a mis proyectos para tener obras exitosas.
Entonces, empecemos por definir qué es calidad. Yo puedo irme a la etimología y puedo decir, bueno, ¿de dónde viene esa palabra? La palabra calidad proviene de la palabra latín qualitas o qualis, que es sencillamente una calidad, una cualidad inherente a un objeto o a un proceso o a un procedimiento. Es un modo de ser, o sea, una cualidad. Eso es la etimología de la palabra calidad. También podemos irnos a la Real Academia Española, que es la calidad, es una propiedad o conjunto de propiedades inherente a algo. Es decir, me permite decir si algo es bueno, si algo es malo, si algo es bonito, si algo es feo. Eso es la calidad según la Real Academia Española. Pero en este caso a nosotros lo que nos interesa es hablar de qué es calidad en la construcción. Cómo yo entiendo el concepto de calidad aplicado a un proceso constructivo. Entonces sabemos que la construcción es un proceso industrial, es un proceso de empezar con una cosa, seguir un procedimiento, ejecutando un trabajo para terminar en un producto. Entonces la calidad también es un proceso que debe involucrar a todos los colaboradores de la empresa. ¿Por qué? Porque una obra de construcción, así la empresa sea yo sola, si yo como arquitecta o como ingeniera civil o ingeniero civil o arquitecto trabajo independientemente y construyo, como tantos colegas, ¿verdad? Que diseñan y construyen o solo construyen, pero algún día tengo que hacer una compra de materiales, algún día tengo un maestro de obras con unos operarios en mi proyecto, o si pertenezco a una empresa constructora, pues hay una serie de departamentos que trabajan para que ese proyecto sea realidad. Con lo cual, todos los colaboradores de la empresa, es decir, todos los participantes en una obra de construcción, desde la ejecución misma, desde el área técnica y desde el área administrativa que aporta y colabora en el proceso, todos deben entender y tener ese chip de calidad metido en la cabeza. Tiene que haber un flujo de información y conocimiento. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo explicarle a mis colaboradores cuál es el estándar de calidad con el que yo quiero construir, para que todos entiendan, porque si no hago esto, la gente no está conectada en la misma sintonía. Y de nada me sirve, si estoy en una empresa, tener un muy buen ingeniero de campo si tengo un departamento de compras que es un desastre, o un departamento de presupuestos, que los presupuestos son totalmente perdidos. De nada me sirve, o al revés, tener un departamento de compras y contrataciones súper eficiente, que hace muy bien su trabajo, que cuando llegamos a campo el proyecto es un desastre porque los ingenieros de campo son desordenados, no tienen un buen estándar de calidad, etc. Por eso es que nos impacta a todos y por eso es que el conocimiento debe fluir en todas las direcciones y hacia quien ejecuta las actividades. Evidentemente, cuando tenemos un proyecto con una buena gestión de calidad, vamos a tener una buena productividad, vamos a tener un manejo de costos muy ordenado y un buen control de costos. Es decir, ojalá podremos cumplir ese presupuesto que nos estimamos y que le contratamos a esa obra. Y definitivamente podremos cumplir de la mejor manera los plazos de construcción. Cuando yo hago estas cosas bien, estoy utilizando mucho mejor y de una manera óptima los recursos, no solo materiales, sino el recurso humano y todo lo que compone el buen hacer de una obra. Y si somos responsables con nuestra realidad planetaria en este momento, pues cuanto más optimicemos los recursos que utilizamos en un proyecto de construcción, vamos a minimizar de la mejor manera la huella de carbono. Es decir, esto es lo que para nosotros, o a mi parecer, engloba lo que hoy en día debe ser la calidad en una obra de construcción. La calidad no es dicho por mí, es dicho por grandes teóricos que han estudiado sobre este tema. La calidad es un proceso cíclico, no es una línea, es un ciclo. Si bien es cierto, la construcción en sí, el desarrollar un proyecto, sí es un flujo lineal, empiezo en una tarea, continúo en la que sigue, la que sigue y la que sigue y termino un producto y lo entrego.
La calidad no es un proceso lineal, es un proceso cíclico y aquí nos apoyamos en el famoso círculo de Deming, que es maravilloso porque me engloba y me encierra y me explica muy bien por qué es un proceso cíclico. El círculo de Deming tiene 4 ejes principales o tareas principales. Empieza con el planeamiento, hacer, verificar y actuar. Yo planeo un proyecto, establezco cuáles son los objetivos, establezco cuál es el estándar de calidad, establezco cómo voy a hacer ese proyecto, con qué metodologías, con qué equipo de trabajo, personas y equipo, herramientas, con qué materiales, a dónde los voy a comprar, etc. Una vez que hago mi planeamiento, empiezo a hacer el proyecto, empiezo a implementar todo lo que dije que iba a hacer. Un proceso de calidad no funciona y no existe si yo no verifico que lo que yo planifiqué y que lo que estoy haciendo está resultando. Con diferentes sistemas para medir, ¿verdad?, la efectividad de ese proceso. Hay muchos mecanismos para medir, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo decir, voy a hacer, tengo que colar muros en mi proyecto, columnas, vigas, muros. Bueno, yo voy a hacer pruebas a mis concretos, voy a sacar cilindros a cada cuánto, etcétera, y voy a hacer las mediciones. Quiere decir que con cada colada yo voy a tener cilindros y voy a tener pruebas de laboratorio que me van a decir cómo se están comportando los concretos que le puse a mi proyecto. Resulta ser que eso es medible. Yo puedo hacer una métrica. Una vez que voy obteniendo los resultados, puedo hacer una métrica y saber si estoy teniendo un resultado bueno, regular, malo, etc. Igual puedo hacer con una serie de cosas y trabajos, puedo medir la efectividad de la gente que trabaja en campo, yo puedo medir mediante procedimientos, por ejemplo, de registrar errores u omisiones en el proyecto, yo puedo hacer una medición para saber si estamos trabajando muy bien o si vamos fatal, equivocándonos y haciendo las cosas muy mal. Es decir, yo verifico. Una vez que verifico, puedo tomar decisiones y si todo está perfecto, sigo haciendo lo que dije que iba a hacer. Si voy rankeando, tomo decisiones, cambio la estrategia en algunos puntos para ver si puedo enderezar ese proceso de calidad. O si voy fatal, bueno, borrón y cuenta nueva, hay que hacer algo diferente porque no lo estamos haciendo bien. Y volvemos al planeamiento. Ahí estoy planeando otra vez para volver a hacer, verificar y actuar. Por eso es que la calidad es un proceso cíclico, que se le va aplicando a todo el desarrollo del proyecto de construcción de una manera cíclica. Ya les digo, si yo elimino cualquiera de estos 4 grandes ejes, ya no estoy haciendo de manera correcta mi calidad. Yo no puedo hacer calidad si no la planifico. Si yo planifico, pues necesito hacer, porque si no hago, entonces ¿para qué planifiqué? Pero si yo no verifico, no tengo métricas y no reviso que mis procesos están dando el resultado que yo necesito que dé, entonces ¿para qué planifico y hago? Si ni siquiera sé cómo está, no le estoy pasando el termómetro para saber si estoy teniendo éxito. Y definitivamente después de una verificación, si yo no tomo decisiones, aún sabiendo que hay cosas que no están bien, tampoco funciona. Entonces, este ciclo que tiene 4 patas, si yo le quito una de las patas, ya no funcionó, ¿sí? Este ciclo lo que hace es meterme en una sombrilla que se llama mejora continua. La mejora continua es justamente, está ubicada en la parte inferior del ciclo, en la verificación y en el actuar. Cuando yo me doy cuenta que algo no está bien, tomo decisiones y vuelvo a planificar. Entonces esto es lo que llamamos mejora continua y definitivamente lo que buscamos es la excelencia empresarial. Y si quieren le quito la palabra empresarial, buscamos la excelencia mía como profesional que ofrezco un servicio, que es construirle a alguien lo que esa persona quiere, necesita que le construyan. O si tengo una empresa, sí, excelencia empresarial. Pero la excelencia en fin, ese es el fin último que buscamos. Pero para hacer calidad y ya específicamente en un proyecto de construcción, yo tengo que hacer un plan de calidad, ¿verdad? Si volvemos a la filmina anterior, recuerden, primero tenemos que planear. Nosotros le llamamos un plan de calidad. Bueno, pues ¿cómo le vamos a llamar? Es eso, es un plan de calidad.
En un proyecto, el plan, cuando el proyecto inicia, es más, desde que el proyecto se contrata, ya yo debería tener a mi equipo haciendo el plan de calidad. Este plan de calidad lo tiene que liderar, ojalá el gerente del proyecto o el ingeniero en jefe, si es una, como les decía, si es una persona que de manera independiente trabaja con un maestro de obras y van subcontratando o contratando operarios o subcontratistas según se va necesitando, pues el equipo principal, o sea, ese ingeniero, ese arquitecto, ingeniera o arquitecta, con su equipo principal, con su mano derecha de campo, se sientan y deben diseñar ese plan de calidad. Cogen los planos, cogen las especificaciones si las hay, cogen cualquier documento que aporte información sobre cómo es el proyecto y deben diseñar una estrategia y decir, bueno, a estas y estas actividades les voy a hacer estas pruebas de calidad, voy a implementar estas sanas prácticas en campo para revisar, medir, verificar que me está saliendo bien mi trabajo de campo y lo voy a registrar, muy importante. De alguna manera lo tenemos que registrar, aunque sea hacernos un cuaderno y escribir las cosas, ojalá tomar fotos, etcétera. Registrar la calidad. No importa que yo registre lo que está mal, yo tengo que registrar lo que está bien y lo que está mal. Porque si yo registro lo que está mal, luego registro cómo lo arreglé y le puedo enseñar a mi cliente, vea, cliente, yo hice todo esto para gestionar la calidad en su proyecto. Entonces hay que diseñar un plan de calidad al inicio de todos los inicios. Hay herramientas que nos permiten diseñar y plasmar estos planes de calidad, ¿verdad? Registrarlos, ponerlos en blanco y negro para yo tenerlos a la vista, ojalá si lo puedo tener visualmente puesto en una pared del proyecto o entregárselo a mi equipo, porque recuerden lo que dijimos al principio, si yo no le paso la información a mi equipo, de nada sirve que yo la tenga en mi cabeza o en mi computadora o en mi iPad o en los files del proyecto, no sirve. Yo necesito comunicarlo. Entonces hay herramientas. ¿Qué hay? Hay plataformas digitales. Ahora vamos a hablar más adelante qué plataformas hay hoy en día en el mercado, las más importantes, porque hay muchísimas opciones. Hay tablas, matrices, tablas de Excel, softwares que yo puedo utilizar para generar algún tipo de documento, formato donde yo plasme mi plan de calidad. Yo puedo definir muchas diferentes metodologías que le puedo aplicar a las tareas que voy a ejecutar en campo. Puedo elaborar informes y puedo también, basado en mi plan de calidad, dar capacitaciones. Recuerden, y eso es importante, lo digo y lo voy a repetir mucho durante esta charla, no importa el tamaño del proyecto, en todos los proyectos cabe que yo haga algo de esto, en todos. Las capacitaciones deben estar presentes. Un buen plan de calidad no es certero en su totalidad si yo no detecto alguna falencia técnica de mi equipo y yo busco ayuda y me traigo a algún charlista que me dé una capacitación, un proveedor que me dé una charlita de, no sé, de repellos, de cómo relleno bloques de mampostería, cómo los relleno con el mortero, etcétera. O sea, mil cosas, cómo aplicar un revestimiento en una pared, etcétera. Siempre habrá algo que vale la pena reforzar en el equipo de campo. Siempre dentro de la etapa de la planificación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy claro que todos tenemos que conocer nuestro proyecto. No puedo yo ingeniero, yo arquitecto, conocer mi proyecto, pero que mi maestro de obras no se lo sepa también de memoria. O si tengo un segundo, que el segundo no sepa qué es lo que viene a hacer. Tenemos que garantizar nosotros, responsables de la obra, que nuestro proyecto, que nuestro equipo conoce a detalle el proyecto, ha revisado planos, ha revisado especificaciones. Si estamos en un esquema donde podemos hacer submittals o someter a la inspección, aprobación de cosas, que sepamos cuáles son. También tenemos que informarle a nuestro equipo, aunque sea a grosso modo, cómo está hecho el contrato del proyecto, qué modalidad o más o menos cuáles son los puntos más importantes del contrato del proyecto. Si hay un cartel de licitación, qué dice el cartel, etc. Y obviamente definir las tareas que se le asignarán a cada uno. A veces las responsables de ejecutar las tareas no son siempre los mismos.
Y aquí vamos a hablar de un punto muy importante que tiene que ver con la planificación. No sé si ustedes conocen los términos de aseguramiento de la calidad y control de calidad. Ahora vamos a hablar de ellas. Yo pregunto, ¿aseguramiento o control de la calidad? En realidad son ambas. Nosotros tenemos que trabajar desde el aseguramiento y también tenemos que trabajar desde el control. El aseguramiento es todo aquello que yo hago cuando estoy planificando la calidad de mi proyecto para evitar o minimizar los errores y omisiones en las tareas de mi proyecto de construcción, y el control son todas aquellas tareas que yo hago en mi día a día para para gestionar la calidad, o sea, cómo inspecciono o llevo control de la calidad de mi proyecto. Entonces, nosotros tenemos una filosofía, digamos, de la escuela de la que yo vengo y en la empresa en la que trabajo y en lo que yo como profesional estoy convencida, es que el aseguramiento de la calidad es de los puntos más importantes. De nada sirve que yo tenga policías y que casi que me lleve a una tienda de campaña y me vaya a dormir a mi proyecto para vigilar todos y cada uno de los movimientos y tareas que se ejecutan en campo, para estar ahí al instante, que si alguien hace algo mal, me dice, eso no se hace así, eso está quedando mal, enderece eso, ponga esto, tiene que hacerlo de esta manera. De nada sirve, o sí sirve, pero es un desgaste. Si yo puedo tomar decisiones antes en vías de que me asegure que las actividades que se van a ejecutar se ejecuten adecuadamente. Entonces, el aseguramiento de la calidad es de lo más importante que tenemos que meternos en la cabeza hoy en día. Aseguramiento, aseguramiento, aseguramiento. Lo primero que tengo que hacer cuando diseño mi plan de calidad es qué es todo lo que yo puedo hacer desde ya para que mis tareas salgan, mi construcción tenga la menor cantidad de errores, omisiones, tortas, pifias, metidas de pata, que me desgasten, que me hagan gastar más plata, que me atrasen mi proyecto, que me atrasen mi tiempo de entrega, etcétera, ¿no? Y que además, una vez que quedan ahí evidenciadas, nuestro cliente las ve y empiezo a quedar mal con el cliente, mi buena imagen de profesional o de empresa se empieza a desgastar. Entonces, conceptualizamos en la planificación, conceptualizamos qué voy a hacer, construimos o diseñamos el modelo del aseguramiento de la calidad y empieza a fluir, ¿verdad? En la obra arranca desde el aseguramiento de la calidad. Entonces, hablaba yo hace un rato de capacitaciones, pruebas de laboratorio, puedo tomar decisiones de recursos, no, esto yo no lo voy a poder hacer con 2 personas, necesito 4, porque para hacerlo bien necesito, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, pero voy a decir, bueno, yo necesito uno que me cargue, que me traiga los bloques de mampostería y me los ponga aquí, otro que los vaya montando y que vaya, y el tercero que vaya, que se encargue de mezclarme el concreto para que no se me endurezca. Bueno, necesito 3, no lo puedo hacer con 2, solo son 3. ¿Sí me explico? Equipo. Empezar a entender desde el principio qué equipo voy a necesitar para construir tal cosa, lo puedo hacer con un andamio, necesito un man lift, etcétera, necesito, voy a hacer una colada, pero no lo puedo hacer con un vibrador, necesito 2 vibradores, pero no vibradores de tanta longitud, necesito otros vibradores porque el muro es más alto, etcétera. Necesidades de espacio para el almacenamiento del material, me traen la estructura metálica y no definí que la tenía que tener bajo techo y estoy en temporada de lluvia, me tiran por ahí las vigas, los clavadores, los largueros, etcétera, me cayeron los aguaceros, se me llenó de rumbre y tengo que desgastarme más luego en sanear esa estructura para poderla colocar, quitarle el herrumbre, lijarla, volverla a pintar, el anticorrosivo, etcétera. Gasto más dinero, más mano de obra, más tiempo, más todo. Por eso es que hay que analizar todo desde el principio, no solo qué tareas, sino todo, cómo me llega el material, a dónde lo pongo, qué condiciones de almacenamiento requiere, cuántas personas necesito para hacer esa tarea, qué deben saber esas personas y si no lo saben tengo que capacitarlas para que lo puedan hacer. Eso es aseguramiento de calidad. Aquí aparecen o aquí pongo yo, les enlisto algunas medidas de aseguramiento de la calidad. Por ejemplo, reuniones de planificación con subcontratistas. Si yo voy a empezar un proyecto que la estructura es metálica y ya sé que me la va a construir la empresa X, yo llamo a ese muchacho o a esa empresa desde que me lo contrato y le digo, venga acá y nos sentamos y empiece a contarme todo lo que acabo de mencionar. Usted va a entrar con cuánta gente, va a soldar aquí, va a soldar en su taller, vamos a pernar, no vamos a pernar, ¿cómo es su gente? ¿Tiene los soldadores certificados? Enséñeme las certificaciones de sus soldadores, ¿con qué equipo viene?
¿Cómo es su seguridad ocupacional? Porque la mía es esta y usted se tiene que meter en este zapato. ¿Dónde vamos a almacenar su material? Etcétera, etcétera, etcétera. Usted pone los andamios, los pongo yo, necesita lo que sea, me explico. Yo tengo que asegurarme, reuniéndome con el subcontratista, de absolutamente todo desde antes. No es como, ok, bueno, mañana entro, sí, perfecto, mañana, qué dicha, ya mañana viene. Cuando llegó, no había dónde poner los materiales, trajo dos muchachos que no saben ni dónde están parados, no saben soldar o soldan mal, no son certificados, y yo tengo que empezar a ver cómo apago todo ese montón de incendios ahí. Las capacitaciones de personal, ya hablé de eso. Visitas a talleres o fábricas de subcontratistas. Es muy sano que cuando yo estoy trabajando, cuando estoy haciendo un proyecto y tengo parte de las cosas o tareas que se las están ejecutando mis subcontratistas en un lugar externo, yo pongo aquí un ejemplo de un taller de estructura metálica o un ejemplo de una fábrica de vidrios y ventanas. Si yo puedo ir y ver cómo están fabricando el proceso, cómo están fabricando ese material, ese sistema que va a llegar a mi proyecto, y desde ahí empezar a ver cómo lo están haciendo y hacerle observaciones de esta soldadura, está quedando porosa, aquí no, esto no está bien, esto no está de acuerdo al diseño, o si voy a la fábrica de ventanas, verifico que los vidrios no tengan reflexiones, que sean el color que es, si es que tienen un color, etcétera. Empiezo a revisar cómo están haciendo el trabajo desde el taller. Eso es aseguramiento. Y cuando me llegan, por ejemplo, me llegan materiales al proyecto, nada me cuesta yo o alguien, poner a alguien con capacidad de mi proyecto, revise bien lo que viene. Si me llegaron las cajas de piso, no es como tírelas por ahí, ya sí, póngalas en una esquina, pumpa. Nadie llegó, nadie abrió la caja, nadie verificó que era el piso que venía, el que se había especificado, aprobado, el que decidió el cliente. No se dieron cuenta que venían 3 cajas con el material quebrado o vienen con diferencias de tonalidad o era rectificado y me lo mandaron sin rectificar. No me doy cuenta hasta que ya abrí las cajas, cuando ya tengo la actividad encima, cuando yo tengo que empezar a enchapar ya, y a esa hora, ¿cómo hago yo para apagar ese incendio efectivamente? Cuando lo haga, me va a tocar ONE2, se me atrasó, no pude empezar a enchapar el día que era, le tuve que decir al cliente, el piso viene quebrado, hacen falta 4 cajas más. Ah, no, pero ¿cómo? Pues el piso llegó hace 3 semanas, porque no me dijo nada, bueno, no lo revisé. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas. Entonces, eso es aseguramiento. Si hablamos de control, estamos más acostumbrados al control. Los que, no sé si entre los que están conectados hay ya profesionales, según entiendo, sí, personas que ya están en el ejercicio de su profesión, pero estamos más acostumbrados a hacer control de calidad. Todo esto que yo hablé antes son medidas que no son, como les dije, no son nuevas, pero muchas personas en el diario vivir de nuestra profesión no lo hacen. Pero lo que sí siempre se ha hecho es el control de calidad. Sí, bueno, ok, estoy construyendo, voy a ver la obra. Eso obviamente no lo vamos a dejar de hacer, eso es necesario, pero no debe ser solo eso. ¿Qué hacemos en control de calidad? Pues verificamos que se esté construyendo tal cual se diseñó, se aprobó, etcétera, ¿no? Que las tareas se ejecuten correctamente, entonces hacemos mediciones con plomos, con niveles, con equipo especializado, con medidores de humedad, con micrómetros, con todo lo que conocemos, ¿verdad? Para hacer que las tareas se estén ejecutando correctamente, adicionando pruebas de laboratorio y cosas ya más especializadas, pero verificamos que las tareas se estén ejecutando correctamente. Debemos registrar los errores, no es solo ir al campo y decirle al muchacho, vea, esto usted no lo está haciendo bien, hágalo así, hágalo así. Lo que decimos, las palabras se las lleva el viento, al muchacho se le olvidó, al maestro de obra se le pasó por alto. Registremos, siempre ha existido la bitácora de obra, por supuesto, ese es el primer documento que se supone que los profesionales responsablemente debemos consignar ahí, pero también ahora, hoy en día, hay muchas otras mecanismos para registrar estos errores y que el equipo de campo le pueda dar seguimiento hasta que eso que se pidió corregir sea corregido. También mantener el control, el orden y la coordinación de los participantes de la obra en sus respectivas tareas. Aquí vemos algunas imágenes de diferentes maneras de hacer control de calidad. Por ejemplo, aquí se están revisando unos vidrios, unos ventanales grandes para un proyecto, que eran vidrios en doble cámara, y se estaba revisando la posible deflexión del paño, que lo ven aquí, ustedes ven aquí donde se coloca un nivel,
se ve como una pancita que tiene el vidrio, ¿verdad? Y se está midiendo, con un equipo especial, se está midiendo esa deflexión. ¿Por qué? Pues porque hay que acudir a las normas y a las tolerancias que nos permiten las normas. Sabemos que en la construcción y en el mundo industrial de fabricación de materiales para la construcción no existe la perfección. Para eso existen normas. Cuando hablamos de calidad, tenemos que estar muy al día con las normas internacionales de calidad. Hay normas para todo o para casi todo. Y también hay manuales de tolerancias que son conocidos internacionalmente y aceptados como muy buenos, como el Manual Chileno de la Construcción, como hay manuales de diferentes universidades en California y en otros estados de Estados Unidos que internacionalmente son muy aceptados, que nos dan tolerancias que son aceptadas mundialmente dentro de lo que algo está bien construido. Entonces aquí estamos verificando si esta deflexión está dentro de la norma o no. Si algo se sale de la norma, pues uno rechaza el producto. Aquí estamos midiendo calibres de acero. Igual también se pueden medir las micras de un revestimiento, una pintura, una protección para una estructura metálica, etcétera. Herramientas para el control de calidad, no herramientas para ejercer el control de calidad en la obra, sino como para registrarlo. Son diferentes plataformas que hoy en día son como licencias, ¿verdad?, que se obtienen en las empresas y también los profesionales independientes lo pueden obtener, que abre la posibilidad de gestionar la calidad de una manera ordenada y muy industrializada. Entonces yo aquí menciono Procore, SmartBit, ESOP, esta otro que llaman Trimble o Project Site. Son plataformas muy amigables que están a la mano de cualquier profesional hoy en día. Tienen un costo, por supuesto, no son gratuitas, pero se paga pues con una especie de suscripción y la plataforma se abre para que uno pueda gestionar la calidad de sus proyectos de manera adecuada, hacer también un project management, o sea, una administración del proyecto con unas plataformas muy amigables. Pero si no tenemos presupuesto para acceder a plataformas como estas, pues podemos hacer tablas de Excel y podemos hacer nosotros crear nuestras propias herramientas con los software que todo el mundo tiene en sus computadoras, pero lo importante es que se registre para que yo pueda enseñarle a mi cliente mi plan de calidad, cómo la ejecuto. Eso puede hacer la diferencia, créanme, en que les contraten un proyecto de construcción y no les contraten un proyecto de construcción, porque podemos tener tal vez un buen presupuesto, podemos tener también tal vez un currículum muy bueno, pero viene alguien que tal vez no es tan conocido como nosotros o no tiene tanta experiencia, pero viene y le enseña al cliente, mire, yo tengo este departamento o yo tengo esta práctica que se llama gestión de calidad de mis proyectos y yo hago esto y registro así y le presento estos informes a usted como cliente que le dice y cuando algo sale mal yo lo documento y lo registro y yo verifico y aquí le queda a usted la fotografía donde se comprueba cómo yo subsané, por ejemplo, cuando subsanamos hormigueros en un muro, en una columna de concreto, eso después tiene un acabado, eso ya se quedó perdido en el tiempo, si no lo vimos, si el cliente no lo vio, no sabe cómo fue subsanado, pero si yo lo registro, yo le puedo enseñar a él para que vea que lo hice y que lo hice bien. Eso puede hacer la diferencia en una decisión de contratar a uno o a otro equipo para construir un proyecto. Por eso hablo de los registros fotográficos, ¿verdad? Porque son muy importantes. Y es importante no tener miedo de registrar que algo sale mal, por favor. Si no registramos lo que sale mal y solo registramos lo que sale bien, y yo luego le voy a enseñar a un cliente cómo yo gestiono la calidad de mi obra y le enseño todo perfecto, me va a decir, usted me está mintiendo, porque dígame cuál proyecto de construcción no tiene errores, no tiene fallas, no tiene cosas que no hacemos bien, no tiene por ahí una metida de pata o sencillamente porque el material falló, porque no era el que era, porque lo utilicé mal, porque lo apliqué mal. Ningún proyecto, ninguno, y el que conozca uno, lo reto a que me lo enseñe, porque eso no sucede. Entonces, no tengamos miedo de registrar. ¿Qué es lo importante? Registrar lo que está mal, luego registrar cómo lo subsané y vea que bien me quedó. Eso es demostrar conocimiento, eso es demostrar experiencia y madurez profesional. Entonces no hay que tener miedo de registrar lo que no sale bien. Ahora hablemos de la otra parte de la gestión de la calidad, según el círculo de Deming, la verificación, medición o auditorías, ¿verdad? Les decía que no
un plan de calidad no es exitoso si yo no lo puedo medir? Entonces yo tengo que diseñarme, inventarme o buscar con solo hacer Google, ya el Google nos enseña el mundo de posibilidades que hay para poder medir la calidad, verificar o auditar la calidad. Podemos hacer tablas comparativas, podemos hacer gráficos, curvas, etcétera. Hay 1000 maneras de generar métrica y poder enseñar si yo estoy haciendo las cosas bien o no. Lo primero, ¿para quién es? Para mí. Para mí, yo soy el principal interesado de saber si estoy haciendo bien mi trabajo, porque eso es lo que mi cliente va a recibir. Y obviamente lo segundo es poderle enseñar a mi cliente qué bien lo estoy haciendo, ¿verdad? Y si veo que no lo estoy haciendo bien, de una vez voy tomando las decisiones que tengo que tomar para trabajar con una mejor gestión de calidad. Cuando hablo de que es importante tener un equipo de auditores, esto estoy dirigiéndome sobre todo a empresas más grandes, pero no, eso no significa, y vuelvo otra vez a la escala de las profesionales independientes o empresas pequeñas. Lo importante es que yo pueda tener a alguien, o aunque sea yo mismo o un tercero, que pueda ir y decir, bueno, voy a auditarle o voy a revisar que tu proceso de calidad funciona. ¿Por qué es importante y sano? Porque yo necesito que alguien algún día me diga si lo estoy haciendo bien bajo la óptica y la lupa de un tercero y no solo la mía. Las empresas grandes es muy recomendado que tengan auditores de calidad, que es como por ejemplo cuando hay seguridad ocupacional y pasa el supervisor de seguridad ocupacional y va a los proyectos y revisa, bueno, ¿dónde está? Enséñeme el plan de izaje de la grúa, cómo se calculó, las cargas, enséñeme, sí, bueno, van a pintar una fachada de 10 metros de alto, bueno, enséñeme cuáles son las medidas, cómo van a armar los andamios, cómo los van a fijar, de dónde, las líneas de vida que van a usar los muchachos, etcétera. O sea, de esa misma manera debería haber alguien o un equipo de alguien que pueda verificar y revisar que lo que yo diseñé en mi plan de calidad y lo estoy ejecutando de esta manera está siendo bien hecho, porque eso me da no solo certeza, sino credibilidad en el sistema. Este es un ejemplo de un gráfico que usamos de medición de la calidad, en donde me dice, bueno, información del proyecto, etcétera, no sé qué, y ahí me dice, bueno, métodos de aseguramiento de calidad. Aquí dice 25 fueron completados, 2 en proceso, a qué tareas se le aplicaron esos métodos. Este diagrama de pastel me dice cuáles son esas tareas, si fueron planos de taller, si fueron pruebas ¿cómo se llama? No pruebas de laboratorio, es control. Si fueron, no sé, capacitaciones, si fueron inducciones, etcétera. Y también me da mediciones de los procesos y métodos aplicados del control de calidad, y eso yo lo puedo hacer semanal, mensual, quincenal, bisemanal, semestral, y puedo generar uno al final del proyecto que me dice absolutamente todo lo que hice, cómo lo hice, etcétera. Eso son diferentes plataformas, pero eso es un ejemplo de cómo puedo yo medir la calidad gráficamente para mí, y si le tengo que enseñar a mi cliente, pues para mi cliente. Esto es una frase: si una pieza falla, la máquina no puede funcionar. Definitivamente la construcción es una máquina, es como una máquina, eso es la construcción. Yo no puedo construir si me falta el profesional a cargo, yo no puedo construir si no tengo los equipos adecuados, yo no puedo construir y hacer un buen proyecto de construcción si no tengo los materiales apropiados para construir eso que se supone que tengo que construir. Es decir, yo tengo que controlar que estén todos los participantes, que estén todos en la misma sintonía, que hablen el mismo idioma, que entiendan mi objetivo final, que entiendan cuál es mi línea. Y una de las prácticas, uno de los procedimientos más importantes para que todas las piezas para que estén en la misma sintonía y para que produzcan lo que se supone que debo producir, es el tener un sistema de gestión de calidad. Si yo no tengo un sistema de gestión de calidad, por sencillo que sea, aunque tenga solo 3 actividades, si no lo tengo, si no lo planifico, si yo construyo a puro feeling, olfato, sentimiento, como lo quieran ver, no voy a tener una máquina que funcione adecuadamente. Entonces, importante dejar ese mensaje. Y bueno, esta es la presentación. Yo no estaba viendo si había preguntas o no, porque estoy
con el compartir de pantalla. Lo voy a quitar a partir de este momento y les dejo abierta la plataforma para que puedan hacer sus preguntas si lo desean. Espero que haya sido claro para ustedes. Aquí estoy a sus órdenes para poder aclarar cualquier consulta o por lo menos o escuchar sus observaciones y sus opiniones sobre el tema. Muchas gracias, doña Patricia, por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para preguntas. Recuerden que pueden colocarlos en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono. Nadie tiene preguntas, qué dicha. Quiere decir que hablé también, que todo quedó muy claro. Quedó muy claro, sí, eso iba a decirle. Bueno, mientras se deciden, voy a colocarles una pequeña encuesta de la charla para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. ¿Les quedó todo muy claro? ¿Qué les pareció por lo menos alguno que pueda opinar? Tenemos una pregunta aquí dice, bueno, no sé, me dice que es un anónimo, no veo el nombre, dice, una buena gestión de calidad, ¿cuánto porcentaje puede ahorrar en un proyecto? Bueno, esa es una buena pregunta, sin embargo, es difícil poder decir un porcentaje en términos globales de un proyecto, analizar si la gestión de calidad ahorró X cantidad. Sí se puede analizar por tareas particulares, puesto que yo puedo decidir, bueno, yo quiero medir para la obra gris, voy a hacer estas y estas estrategias para ver si puedo trabajar de una manera más eficiente, no sé, aplicando estas pruebas de laboratorio, tomando estas decisiones anticipadas en cuanto a, no sé, el material de formaletas que voy a utilizar para las coladas, etcétera. Entonces yo sí puedo medir si esas decisiones que yo tomé me llevaron a una productividad más eficiente, pude hacer mi trabajo de una mejor manera, con un muy buen resultado, un muy buen producto. Si yo esperaba durar, no sé, una semana, duré 4 días, ahí yo puedo tener una métrica en costo, ¿verdad? O por ejemplo, no, voy a diseñar, tengo que hacer la actividad de paredes livianas. Entonces, bueno, voy a tomar estas previsiones, voy a almacenar el material de esta manera, voy a ejecutar la tarea de esta manera, voy a tener una persona que va a estar revisando a los instaladores. No voy a dejar que sea el encargado de ellos el que revise, sino yo voy a poner a alguien que esté revisando a los instaladores, etcétera, con lo cual voy a minimizar el porcentaje de error de que me instalen mal, de que pongan los studs más separados o de que las láminas las instalen golpeadas o con esquinas despuntadas y después las tengo que quitar y tengo que volver a poner. Voy a hacer esto y voy a medir qué tan rápido puedo terminar mi tarea de paredes livianas y con qué nivel de errores. Y eso yo luego lo podría extrapolar a costos que me da la experiencia de otros proyectos. Yo no puedo tener una métrica de cuánto me ahorro si no tengo una métrica de proyectos anteriores. Tiene que haber un proyecto base o una tarea base con unos costos para luego yo poder comparar que cuando apliqué estas y estas estrategias de calidad obtuve una mejoría en tiempo que al final se traslada a costos, obtuve una mejoría en el manejo del material, obtuve una mejoría en otras tareas. Entonces, para medirlo, habría que medirlo más direccionado hacia tareas particulares. Y por supuesto que al final, si yo meto todo eso en una bolsa y tengo ahorros y tengo cosas y puedo saber de dónde me vinieron y puedo detectar que me vinieron de buenas estrategias de calidad, pues también ahí obtengo un global. Porras Bolaños, buenas noches, gracias por la información brindada. Mi consulta sería si se puede realizar un plan de calidad general con base en un código constructivo. Vamos a ver, sí, de hecho,
Vamos a ver, no sé si te estoy entendiendo la pregunta y si la estoy entendiendo mal, le pediría tal vez que active su micrófono y me aclare. Pero si estamos hablando de un código constructivo, de por ejemplo poder manejar codificadas las tareas o poder, digamos, hablar un lenguaje internacional, sí se puede. Existe un documento, no sé si llamarle un documento, tal vez es un índice, que no sé si lo conocen, que se llama el Uniformat. Es muy parecido al Master Format. El Master Format es, para quienes no lo conocen, es un índice de diferentes materiales y prácticas de la construcción que usamos los diseñadores para hacer especificaciones técnicas. Entonces está todo como codificado, ¿verdad? En la construcción existe el uniforme. Cuando hacemos un plan de calidad y definimos las tareas, si yo le pongo la tarea que antojadiza, el nombre que antojadizamente se me ocurre, bueno, sí, colado de muros, armado de columnas, colocación de formaleta, aplicación de sello en paredes. Sí, son tareas que conocemos, pero luego ese es un lenguaje muy particular mío. Pero existe un código que se llama el Uniformat que tiene capítulos, niveles y códigos para todas y cada una de las tareas de construcción, con lo cual si yo hago una matriz de calidad o hago un plan de calidad con esos códigos, yo me aseguro que yo internacionalmente me puedo entender con cualquier persona de cualquier parte del mundo para que me entienda de qué tareas estoy hablando. No sé si esa es su pregunta, si va direccionada a eso o no, si le aclaré su pregunta. Dice, bueno, hay una pregunta más de esta persona. Y en caso de realizar cambios, ¿cómo se presentaría al cliente o alguna recomendación de cómo presentarlo? En caso de realizar cambios al proyecto o al plan de calidad, supongo que al plan de calidad. Vamos a ver, eso es muy importante y gracias por su pregunta. Los planes de calidad no son fijos, son orgánicos. Un plan de calidad, y les digo, un buen plan de calidad es aquel que se va acomodando a la realidad del proyecto. Yo les dije a ustedes que el plan de calidad se tiene que diseñar desde el día 1, no cuando empiezo la obra, no, cuando me contratan el proyecto. Ahí yo empiezo a diseñar el plan de calidad. Cuando empiezo la obra, ya empecé la obra y ya estoy con el agua al cuello. Pero cuando yo diseño el plan de calidad, eso no significa que cuando empiezo a construir haya tareas que se adicionan o tareas que se quitan. Tal vez íbamos a hacer una pared, no sé, con unas planchas de mármol y por un presupuesto que no le dio al cliente, dice, no, ya mármol no, ahora póngame un revestimiento, etcétera. Iban a poner, no sé, unos vidrios de un tipo y terminan poniendo vidrios más pequeños de otra forma, cambian la cubierta del techo, por lo que sea. Entonces, un buen plan de calidad es un plan de calidad que al menos una vez al mes se revisa y se modifica, se acomoda, se ajusta a la realidad del proyecto y eso se le debe ir informando al cliente. Y decirle, aquí está, como hicimos, el plan de calidad se modificó, hicimos estos y estos cambios porque el proyecto sufrió estas y estas modificaciones. Eso incluye también los cambios en campo, o sea, un proyecto que empiezo a construirlo y me quitan habitaciones o me suman habitaciones, me contrataron el parqueo que no lo tenía contratado, o una piscina, ahora voy a construir la piscina también, o la jardinería. Todos estos cambios de la obra impactan el plan de calidad, entonces yo voy actualizando el plan de calidad. Es recomendable que cada vez que actualizan el plan de calidad le pongan un número de versión, nunca pierdan el plan anterior, simplemente crean uno nuevo basado en el anterior con lo que le cambió, versión 1, versión 2, versión 3, para que haya una trazabilidad del proceso y que yo pueda demostrarle a mi cliente cómo empezó mi plan y cómo terminó mi plan, pero sin perder todo lo que sucedió en el medio. Es importante registrarlo de esa manera. Tenemos esta otra pregunta. En Costa Rica la calidad en cierta parte es algo que no se le da importancia. Muchas empresas o profesionales la calidad, tanto como la seguridad, se ve como un gasto y no como una inversión. ¿Qué opinión tiene de lo escrito? Bueno, muchas gracias también por esta pregunta tan importante. Pues sí, definitivamente, como les decía, nosotros lo que hemos hecho es construir a la vieja usanza, ¿verdad? De como construían años atrás, ¿verdad? Donde sí no se pensaba que invertir en un plan de calidad o en ingenieros especializados en calidad o en personas
que inviertan tiempo en hacer gestión de calidad, lo mismo que en seguridad ocupacional en este caso, ciertamente eso no era parte de nuestra cultura. Afortunadamente eso ha ido cambiando. No hay un proyecto de cierto tamaño que no se haga con un plan de calidad, a veces mejores, a veces no tan buenos, pero hay ya una filosofía y por supuesto y definitivamente con seguridad ocupacional. Pero también están los proyectos pequeños, la gran masa de los proyectos que hacemos, ¿verdad? Las casas, grandes, medianas o pequeñas, remodelaciones, construcciones de locales comerciales, etcétera, ¿no? Todo esto sí es cierto que no tenemos todavía muy implantada la cultura de diseñar y gestionar calidad, sino que bueno, lo hacemos a nuestro buen saber y entender, a nuestra responsabilidad y experiencia como profesionales. Por supuesto que lo hacemos seriamente porque tenemos un cliente que nos está pagando, etcétera, pero lo hacemos así como con lo que yo entiendo que eso está bien. Pero no lo planeamos, no lo planificamos, no lo registramos, no le damos trazabilidad, verificación, etcétera. Entonces, esto es una herencia, como les decía, o un aprendizaje que estamos empezando a vivir porque lo estamos viendo y lo traemos de países que están más avanzados que nosotros en las prácticas de la construcción. Definitivamente es una inversión, no es un gasto. La primera pregunta de la persona que hacía aquí en la lista decía eso, él decía, ¿cómo se puede medir? ¿Se puede medir en términos de ahorro? Sí, sí se puede medir haciendo análisis muy específicos y teniendo un proyecto base. Y eso es lo que uno responsablemente podría hacer para justificar la presencia de un recurso de calidad en un proyecto. Pero cuando no tenemos presupuesto, bueno, eso nos corresponde a nosotros como profesionales, directores o líderes de ese proceso constructivo, en la escala en la que sea, meternos ese chip nosotros y hacerlo nosotros, pero no solo hacerlo, contárselo al cliente y decirle cómo lo estoy haciendo, yo estoy, para mí es muy importante, yo por eso, yo no es solo que yo voy a ir a inspeccionar y según mi experiencia, yo le voy a decir al operario que ese repello está bien y voy a ir a hacer las pruebas, que no esté bofo, que no se me agriete, que utilicen el producto adecuado, que revisen la ficha técnica, ir a fijarme que lo están aplicando con las herramientas adecuadas. No es solo eso, sino que lo voy a registrar. Y si algo no está bien, yo lo voy a registrar y le voy a dar seguimiento hasta que me lo arreglen. Si es gente mía, más fácil. Si es un subcontratista, me le pongo detrás hasta que lo ejecute bien. ¿Me explico? Entonces, es este mundo de introducir la calidad en nuestra práctica normal y diaria, que ya sea una cosa que fluya, que nos salga, no como que, ok, bueno, voy a hacer algo que le va a costar a usted más plata, no, sino yo trabajo así, como parte de nuestro trabajo, porque es la única manera que esto se vaya como si fuera las raíces de un árbol así subterráneo que se va metiendo y van creciendo y van creciendo y van creciendo y se van tirando cada vez más a más y más distancia y empezamos a crear cultura. Es importante decir que nosotros los profesionales en ingeniería y arquitectura somos los responsables de ir creando cultura en las personas que trabajan con nosotros, llámese maestros de obras, llámese segundos, llámese operarios, porque ellos no tienen a veces acceso a estas plataformas, no tienen la formación académica que nosotros tenemos. Y aunque pueden saber muchísimo, porque cuántas veces le pasa a uno que va a una obra y el maestro de obra sabe 10 veces más que uno. Y son señores que han construido a mansalva, ¿verdad? Que han hecho de todo y saben más que uno. Eso pasa mucho y uno los respeta muchísimo en su criterio, pero no reciben este tipo de cosas, entonces son también muy, digamos, muy cerrados en que ellos lo hacen como ellos saben hacerlo. Entonces, no, tenemos que ir creando esa cultura, ¿no? Hay que gestionar la calidad, hay que hacer pruebas, hay que hacer esto, hay que abrirme a las nuevas tecnologías, a las nuevas técnicas, no es ir y revisar a feeling y a ojo, no, si esta pared se ve bien, no, si yo la veo, está bien, está plomada, no. Tráigase un nivel, tráigase un plomo, tráigase un equipo, tráigase un nivel láser, revise, verifique. Y si algo no está bien, nada cuesta documentarlo para yo saber que ahí algo no está bien y que le tengo que dar seguimiento porque eso lo tengo que arreglar. Porque si no lo hago así, se me puede olvidar.
Y me doy cuenta cuando ya estoy haciendo algo más, como por ejemplo cuando vine a montar, no sé, el buque en la puerta. Entonces vine, monté la puerta, no me calzó, me quedó chueca de un lado, me quedó larga corta de un lado, larga del otro, tuve que hacerle una pelota de cemento ahí para rellenar el hueco, o una pelota de silicón o lo que sea. ¿Pero por qué? Porque no revisé y tal vez revisé, pero nada más visualmente, y yo le dije al maestro que lo arreglara o al muchacho, al operario, y no lo hizo. Ah, pero si yo lo hubiera tenido en un registro, a mí no se me olvida que eso lo tenía que arreglar. Y hasta que yo no vaya y vea que eso está arreglado, no cierro esa observación que tengo abierta en mi registro. Entonces, esa es la manera más eficiente de que yo me garantice que eso se ejecutó como tenía que ejecutarse. Pero entonces tenemos que crear cultura, explicándole a nuestro equipo, y vuelvo al principio de la charla, explicar al equipo, darle la información, decirle por qué lo voy a hacer así, cuáles son los beneficios. Necesito que ustedes, mi equipo, estoy hablando yo hipotéticamente, ¿verdad? Nada cuesta una reunioncita con el equipo, hasta con el operario más básico. Si ellos merecen recibir esta información, merecen crearles, es que se les cree cultura, y merecen que enriquecerles también su conocimiento, que al fin y al cabo ellos son los que se baten ahí la espalda, ya físicamente hablando, ¿verdad? Son los que les toca llenarse de cemento, cargar cosas pesadas, colgarse de un andamio. Ellos son los que les toca asumir toda la parte física, el desgaste físico de construir una obra. Ellos son los que les toca eso. Entonces ellos merecen el respeto de parte nuestra como profesionales, de que les enseñemos y los hagamos mejores profesionales en su trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la transmisión de información y asegurarme yo que todos me entendieron y que todos saben que eso es lo que yo voy a construir de esta manera. Entonces, no sé si contesté la pregunta. Creo que ya respondí todas las preguntas. Ah, me dice aquí Porras Bolaños, sí, muchas gracias, qué dicha, perfecto. Creo que contesté las preguntas que había. No sé si hay alguna otra pregunta más. No sé si a todos los que tenían preguntas les quedó claro. Bueno, los que me preguntaron anónimo, no sé si les quedó claro. Y si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta. Hay algo, vamos a ver en el chat. Ah, no, es que en el chat aparecen también las preguntas. Sí, hay uno de Romano Andrade Valverde, es el último. Ah, sí, dice, me parece una excelente presentación, muchas gracias. Un tema de suma relevancia que debe estar siempre presente, pues la calidad no es un concepto, es una necesidad para la permanencia en el negocio. Muchas gracias. Y gracias por su comentario. Definitivamente, como les digo, vean, el mundo está evolucionando en todos los sentidos, ¿verdad? La construcción no es una excepción, y de hecho es una de las métricas e indicativos económicos y tecnológicos de un país. Ya hablando, digamos, en una lupa más grande. La construcción está evolucionando y a pasos agigantados, va detrás de la tecnología. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás. Y ya les dije, o sea, yo puedo tener 20 años de experiencia, puedo tener un currículum impresionante, yo puedo ser doña toda en la construcción y puedo andar, pero llegó un día, vino el día en que presenté una oferta para construir, no sé, un edificio de 5 pisos. Con toda mi experiencia, con mi gran currículum, presenté una súper buena oferta, etcétera, etcétera. Y vino una empresa nueva, un profesional más joven o con menos experiencia que yo tal vez su presupuesto o su oferta estaba ligeramente más alta que la mía o un poco más alta que la mía, pero le hizo una presentación al cliente y le habló de gestión de la calidad y le enseñó cómo mide y cómo verifica, y le enseñó y ese cliente quedó con la boca abierta y dijo, prefiero pagar un poco más, pero este me está garantizando y me está dando más tranquilidad de que está controlando la calidad de esa obra. Y cuando uno habla de calidad, tiene que hablarle al cliente de que eso le va a producir como la definición de calidad que les puse al principio. Le va a producir un ahorro, le produce le minimiza ¿cómo se llama? Los errores en campo, con lo cual hay se minimiza el gasto por reprocesos.
el riesgo de que se me extiendan los plazos o de que yo no pueda cumplir con los plazos, el riesgo de que los materiales no sean los adecuados. En fin, la productividad va a ser mejor. Todo mejora cuando tenemos una buena gestión de calidad. Como les decía, que no es solo en la obra, que no solo se aplica a los muchachos que están construyendo y a los subcontratistas, porque eso es importante. Todo el que se mete a trabajar en mi proyecto se mete bajo mi misma sombrilla. Si ustedes hacen gestión de calidad de un proyecto, no es solo para los operarios que están a su cargo, no. El electromecánico, hay que decirle, vea, este es el plan de calidad, usted tiene que cumplir con estos y estos y estos estándares y me tiene que hacer estas y estas pruebas y tiene que trabajar de esta manera. El de la estructura metálica igual, y si subcontrato a alguien para incendio, igual, y si traigo una empresa de gypsum, o una empresa que me va a montar las puertas, o la empresa que me hace pintura, todos, qué pena, pero el que quiera trabajar conmigo tiene que trabajar con esta y estos estándares y estas prácticas de la calidad, porque así construyo yo y así le ofrezco yo los proyectos a mis clientes. Entonces, es a todos a los que metemos en esa sombrilla. Y el que no se alinee, pues chao, no lo contrato más, lo saco, y si puedo hasta lo saco del proyecto y me traigo uno que sí se alinee, porque no puedo poner en riesgo mi proyecto por un rebelde, por una persona ahí dinosauria del tiempo pasado que no le da la gana hacer las cosas como yo digo que se van a hacer. Entonces, eso puede hacer que un cliente diga, me voy con este. Y cuidado, nos tomamos una sorpresa. Entonces, lo que dice el compañero con ese comentario es muy acertado. La permanencia en el negocio. No olvidemos que hacia eso vamos, cada vez más y más y más. Las empresas de construcción y los profesionales que construyen, aunque sea de manera independiente, están entendiendo esto y empiezan a aplicarlo. Entonces es una ventaja competitiva o una diferencia en la competitividad que nos puede hacer entrar a un mercado o nos podría eventualmente sacar del mercado. Por eso es tan importante que entendamos y apliquemos todo esto en lo que hacemos hoy en día. Creo que esas eran las consultas que teníamos. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Muchas gracias a la arquitecta Patricia Bonilla por la excelente conferencia. Nada más le doy el espacio para que dé unas palabras de cierre para ya finalizar. Bueno, muchas gracias, Carol. Bueno, nuevamente agradecerles. 1 hora duramos en la exposición. Gracias por su puntualidad. Se conectaron todos a las 6:00. Gracias por haber escuchado esta conferencia. Ojalá que el mensaje de verdad les haya quedado. Al final de la presentación, que yo no sé, Carol, si la vas a compartir, al final de la presentación estaba mi correo electrónico. Estoy a sus órdenes por si alguno de ustedes eventualmente quiere ampliar sobre este tema o quiere que yo les referencie un poco, les recomiende alguna bibliografía o alguna recomendación en particular, o sencillamente aclarar alguna duda que se les ocurra en los siguientes días. Ay, no pregunté tal cosa, o qué fue lo que dijo la arquitecta de tal otro. Con mucho gusto y a las órdenes estoy para ustedes en lo que quieran ampliar o aclarar sobre este tema. Es muy importante, llévenselo no solo en la mente, llévenselo en el corazón, porque está tomando cada vez más y más relevancia en nuestro medio. Entonces, para todos los que están empezando, los muchachos que estén aquí presentes, que son estudiantes, que se están graduando o están recién graduados, ya que lo saben, ya no hay pretexto para que lo hagan bien desde el principio. Muchísimas gracias, doña Patricia, y de nuevo muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Recordarles que la charla queda, la grabación de la charla queda en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que ahí la puedan acceder de nuevo. Y sin más, damos por finalizada la conferencia de hoy. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Carol, por la organización. Con gusto.